Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar respecto de la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿ya? Pero antes de ello, recuerden algunos aspectos importantes que nosotros habíamos trabajado en clase. Habíamos dicho que en caso de nuestro país, el Perú, pues este va a presentar tres grandes vertientes hidrográficas, ¿no? Que vendrían a ser la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca, que las hemos ido estudiando, por supuesto, en ese orden, ¿no? Sabemos que cuando nosotros hablamos de los ríos de la vertiente del Pacífico, estamos hablando de los ríos de la costa, ¿no es así? Ahí encontramos 62 unidades hidrográficas, me refiero a la costa, ya que representan, perdón, en total 1,7% del total de agua, digamos, disponible que encontramos en nuestro país. Y de ello habíamos hablado. Decíamos que nacían en la cadena occidental de los Andes del Perú y se desplazaban en dirección al mar. En cambio, si nosotros hablamos de la vertiente del Amazonas, estamos hablando de la vertiente hidrográfica más grande del Perú, que representa el 97,8% del total del recurso hídrico que tenemos en nuestro país y que va a estar conformado por ríos que forman parte tanto del área amazónica como también del área andina, ¿no? Pero en este caso de la zona norte y central de los Andes del Perú. ¿No es así? Tenemos en la vertiente del Amazonas, o también llamado el Atlántico, a los ríos más largos del Perú, a los ríos más caudalosos del Perú y a los ríos navegables, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo todo eso? Eh, y el día de hoy, para completar ya este capítulo, vamos a hablar de lo que vendrían a ser las vertientes hidrográficas del Perú, ¿ya? Exactamente vamos a hablar de lo que sería la vertiente del Titicaca, ¿ya? Que representa el 0,5% y como tú estás observando por acá, lo vamos a mostrar, ¿ya? Como estás observando en este gráfico, un ratito chicos, ¿ya? Esta vertiente del Titicaca va a estar ubicado, miren, en esta zona de acá. Vamos a colocarlo aquí, ¿no? Al interior de un círculo, en toda esta zona. ¿Ya? Corresponde a los Andes del Sur, como tú estás notando acá. Y la vertiente del Titicaca va a estar conformado por todos aquellos ríos que van a nacer, miren, en estas dos cadenas montañosas. ¿Cuáles son esas cadenas? Esta sería la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes del Sur. ¿Ya? Aquí, en los deshielos de los nevados, en las lagunas de origen glaciar que vamos a encontrar entre estas dos cadenas montañosas, es que vamos a hallar a los ríos que van a correr por este territorio, ¿ya? Y que van a desembocar sus aguas en el lago Titicaca, que es considerado, por supuesto, el lago navegable más alto del mundo, ¿ya? Profesora, ¿qué hay aquí en medio de estas dos cadenas montañosas? Bueno, recordarás que aquí, en medio, en esta zona, vamos a colocarlo por aquí, vamos a ubicar a la famosa meseta. ¿Meseta de qué? ¿Cómo se llama esa meseta, muchachos? ¿Recuerdan? Esta vendría a ser la meseta del Collao, ¿correcto? Ahí, en esta zona de altura, ubicada pues a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la famosa meseta del Collao, vamos a ubicar, vuelvo a repetir nuevamente, pues a la vertiente del Titicaca, ¿correcto? Vamos a ver algunas características particulares, pues, respecto de esta vertiente. Muy bien, entonces aquí vemos, miren ya un esquema en particular respecto a lo que vendría a ser la vertiente del Titicaca, también llamada la olla del Titicaca, muchachos, en donde vamos a observar una característica bastante particular, ¿ya? Fíjense por aquí, ¿no? En primer lugar, como yo les había indicado, la olla del Titicaca o vertiente del Titicaca va a estar conformado por todos aquellos ríos que se van a caracterizar porque van a desembocar sus aguas en el lago Titicaca, ¿no es verdad? Está ubicado por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y están exactamente ubicados, como dije hace un ratito, en lo que sería, pues, ¿no? La meseta del Collao, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la característica de esta vertiente de Titicaca? Que las aguas de estos ríos van a desembocar, como vemos en el gráfico, en el lago Titicaca, que es muy importante porque además de ser un lago compartido entre Perú y Bolivia, ¿no? Correspondiendo a Perú, como ya sabemos nosotros muy bien,
el 56% del lago, ¿es así? Y a Bolivia el resto, que vendría a ser ¿cuánto? El 44%, ¿no? Además de eso, nosotros vemos pues que este lago se ha convertido en un elemento importante utilizado por ambos países para poder practicar lo que vendría a ser pues la navegación, ¿ya? Ahí nosotros vamos viendo entonces la importancia que va a tener el agua, ¿ya? Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los puntos en donde se va a dar origen a estos lagos? Bueno, aquí fíjense ustedes, leemos lo siguiente, ¿no? Por aquí tenemos a la cadena oriental, como ustedes pueden, ¿no?, leer, y aquí dentro de esta cadena oriental vamos a encontrar a una cordillera, que vendría a ser la cordillera de Caravaggio, ¿ya? Aquí tenemos a la cadena occidental, como pueden llegar a leer por aquí, ¿no? La cadena occidental, ¿correcto? Y es aquí en donde vamos a encontrar a cordilleras como por ejemplo la cordillera volcánica, ¿ya? Es entre estas cordilleras, aquí también tenemos a la cordillera de Vilcanota, ¿ya? Pero es entre estas cordilleras que estoy mencionando, que forman parte de la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes del Sur, en donde vamos a encontrar pues el origen de los ríos que trasladan sus aguas hacia el Titicaca, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles serían las características de estos ríos? En primer lugar, que son ríos, chicos, que se caracterizan por ser de régimen irregular, ¿ya? No se vayan a olvidar. Son ríos de régimen irregular porque van a presentar mayor volumen de agua en la temporada de lluvias, que es en verano, respecto al resto del año. En segundo lugar, son ríos de corto recorrido, ¿ya? Son ríos que tienen su origen en lo que serían los altos nevados y también los deshielos de los glaciares de estas cordilleras en mención, ¿ya? Son ríos torrentosos porque se van desplazando, ¿no?, desde las altas cordilleras, aunque a partir de los, digamos, 4.000 metros en adelante, pues ya se van desplazando por una zona más plana, más llana, ¿no? Entonces, en el final de su recorrido, estos ríos van a tender a ondularse, ¿ya? Otra característica importante de los ríos de la vertiente del Titicaca es pues que no son navegables. Si bien es cierto, el lago Titicaca sí es navegable, ¿no es así? Los ríos no, debido al poco tamaño con el que cuentan y además pues el hecho de que son ríos de régimen irregular, ¿ya? Dentro de los principales ríos que vamos a encontrar en la vertiente del Titicaca, aquí vamos a mencionar al río llamado el río Suches, ¿correcto? Ahí lo vamos a ubicar dentro del mapa, ¿ya? Vamos a cambiar el color del puntero para poder de esta manera identificar. Acá tenemos, miren, aquí está, de amarillito lo estoy sombreando, aquí estaría el río Suches, ¿ya? Si tú te fijas bien en el mapa, el río Suches es un río fronterizo, ¿no? Demarca parte de la frontera entre Perú y Bolivia, como ustedes están observando. Nace, ¿no?, en las alturas de la cordillera de Caravaggio, en los deshielos, lógicamente, de esta cordillera, y va recorriendo, ¿no?, hacia el sur. En el proceso, pues su recorrido ha sido tomado como punto de límite, ¿no?, entre ambos países, como ya lo mencioné, y posteriormente, miren, sigue desplazándose hacia el sur hasta desembocar sus aguas al lago Titicaca. Pero desemboca sus aguas al lago por el lado boliviano, ¿correcto? No traslada sus aguas por el lado peruano, sino por el lado boliviano. Ahí tenemos entonces un río importante, el río Suches, que es una frontera natural entre Perú y Bolivia, ¿no? Como podemos leer por aquí, ¿ya? Otro río importante que también forma parte de la olla, de la vertiente Titicaca, sería el río Huancane, que está aquí, miren muchachos, en esta zona de aquí, ¿ya? ¿Por qué se va a caracterizar? Porque, miren, su curso superior, o sea, su parte inicial, va a desplazarse de norte a sur, ¿no? Y va a llevar sus aguas hasta lo que vendría a ser el sector norte del lago Titicaca. También es un río muy importante. Tenemos a otro río también de gran tamaño que vendría a ser el río Ramis, que está acá. Fíjense ustedes, muchachos, aquí lo estoy resaltando, ¿ya? Este es el río Ramis,
que es de gran longitud, pero fíjense ustedes que este río Ramis es producto de la confluencia de otros ríos, ¿no? Por ejemplo, más al norte observamos que el río Carahuina, ¿no? Con el río Carabaya se van a desplazar en dirección al sur, se van a unir ambos, ¿no es verdad? Luego van a seguir avanzando pues hacia el sur y se van a encontrar con el Ayaviri, que es un río también importante en esta zona, ¿ya? Y ambos al unirse van a constituir ya lo que se conoce pues con el nombre del río Ramis, que tiene una longitud, fíjense ustedes, de unos 32 kilómetros aproximadamente en esta parte de su recorrido, ¿ya? Otro río importante vendría a ser el río Ilave, que está acá, fíjense, en la parte sur, ¿no? Aquí en este sector, ¿ya? Este río va a tener su origen, como ustedes notan aquí, en la cordillera volcánica, y también es producto de la confluencia de otros pequeños ríos. Es decir que, ¿no? Poco a poco, en los deshielos de los glaciares, en los riachuelos, ¿no? Van a ir formándose ríos que en el paso, ¿no? De su recorrido se van juntando con otros hasta que finalmente dan, pues, lugar a la conformación del río Ilave, ¿no? Que es muy importante porque va a tener una extensión de aproximadamente 35 kilómetros, ¿correcto? Me preguntan a mí, ¿de dónde nace el río Ilave? Mi respuesta sería de la confluencia de ríos como el río Huenque, que estaría acá, ¿ya? Y el de Aguas Calientes, que se encontraría en este otro sector, ¿ya? Igualmente, miren, vamos a encontrar pues a ríos como el río Coata, que está aquí, muchachos, que es producto de la confluencia de dos ríos, ¿no? Uno de ellos es el río Lampa y el otro que vendría a ser el río Cabanillas. Muy cerca de estos ríos vamos a encontrar ciudades como, por ejemplo, la ciudad de Coata, que es bastante poblada, ¿no? Un poquito más al sur vamos a encontrar a la gran ciudad de Puno, que se encuentra a 3.830 metros sobre el nivel del mar. Y por último, podríamos mencionar aquí en la hoya del Titicaca al río Desaguadero, que está aquí, miren, en la zona sur, en esta partecita de acá. ¿Ya? Este es el gran río Desaguadero. ¿Cuál es la característica de ese río Desaguadero? Que también delimita parte de la frontera natural entre Perú y Bolivia. Pero a diferencia de todos estos ríos que hemos mencionado por acá, ¿ya? Que es el río Suches, el Huancané, ¿no? El río Coata, el río Ramis, ¿no? El Ilave, etcétera, que llevan sus aguas hacia el lago Titicaca, sucede que el desaguadero no es un afluente del lago, sino es un efluente. ¿Ya? Acuérdate que un río efluente se caracteriza ¿por qué? Por retirar las aguas del río principal, ¿no? O sea, le quita las aguas al río principal. En este caso, muchachos, no es un río, es el lago, ¿no? Pero sucede que el 5% del volumen de agua que tiene el lago Titicaca, ¿ya? Se va a desplazar por el río Desaguadero, ¿no? El Desaguadero, como tú te das cuenta aquí en el mapa, corre por territorio boliviano, ¿no? Hasta desplazarse más al sur, ¿no? Por aquí vamos a representarlo. En este sectorcito de acá vamos a encontrar a un lago, ¿ya? Un lago boliviano, lago conocido con el nombre de lago Popó, que por supuesto es de menor tamaño y de menor volumen con respecto de lo que vendría a ser el lago Titicaca, ¿ya? Entonces, si me preguntaran a mí cuál es pues el único eh, río efluente, ¿no? Que tiene el Titicaca, la respuesta sería pues el río Desaguadero. ¿Ya? Es por ahí, vuelvo a recalcar, por donde desagua el Gran Lago. Ahora, uno de los principales problemas que enfrentan los ríos de la hoya del Titicaca es el problema de la contaminación. En los últimos años, muchachos, ha venido creciendo el problema de la contaminación de varios de estos ríos que forman parte de la hoya del Titicaca debido sobre todo a la actividad minera. La actividad de la minería, sobre todo informal, la extracción de oro de algunos sectores que están por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, vienen afectando terriblemente e irreparablemente los ecosistemas que encontramos
en ese sector. Como ya nosotros hemos visto hace un ratito en un video, el lago Titicaca es muy importante, ¿no? Tanto para Perú como también para la zona de Bolivia. En Bolivia hay una mejor conservación del lago, es más, los bolivianos tienen una marina de guerra, ¿ya? Que está conformada obviamente, ¿no? Por una fuerza especial que transita por el lago Titicaca resguardando. Por esa misma razón, en el lado boliviano del lago Titicaca vamos a encontrar pues una mejor infraestructura, una mejor conservación, un mejor orden respecto del lado Titicaca peruano, ¿no? En donde lamentablemente el no tratar adecuadamente las aguas servidas, ¿no? Las aguas residuales, esto termina generando terribles problemas de contaminación para el lago Titicaca. En los últimos años, la población en este sector de Perú ha crecido enormemente, pero a mayor concentración de población en ciudades como Puno, como Juliaca, también se suma pues el problema, ¿no? de un mayor nivel de contaminación. Algo que también nosotros tenemos que destacar respecto del lago Titicaca, muchachos, es que el lago Titicaca se destaca, además de ser pues un lago muy grande y el único lago navegable más alto del mundo, por lo menos el de mayor altitud que hay en el planeta. Algo que también tenemos que conocer respecto al lago es que este es un regulador de temperatura. ¿En qué medida lo hace? Bueno, mira, sucede que cuando los rayos del sol queman intensamente durante el día, lo que va a hacer el lago pues es absorber ese calor del día y reservarlo para la noche. En las noches, ese calor, digamos, guardado, lo va a retornar al ambiente y va a generar pues que la temperatura ambiental a nivel de las zonas aledañas al lago Titicaca sea pues una temperatura moderada, aceptable. Si no existiera el lago en este sector del Perú, la temperatura sería bastante baja. Las ciudades de Puno tendrían que soportar temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero, ¿no? De manera frecuente. Pero no sucede eso, ¿no? Todo lo contrario. Tú, por ejemplo, te desplazas a Puno y puedes llegar en temporadas en las que la temperatura está a 16 grados, 17 grados, y quizás hasta un poco más. Y eso obviamente tiene que ver con la importancia de la Titicaca en función a lo que vendría a ser pues la moderación de la temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, también recuerda que se trata de un termorregulador de tipo ambiental. ¿Ya? Aquí tenemos un resumen de los principales ríos que habíamos estado comentando, ¿no? El río Suches, que hemos dicho que es de frontera natural, ¿no? Entre Perú y Bolivia. El Ramix, que es el más extenso, pero que es producto de la confluencia de varios ríos. El Coata, que es uno de los ríos que han formado, ¿no? En sus entornos valles, o mejor dicho, áreas, ¿no? Bastante pobladas, ¿ya? El río Ilave, en donde se desarrolla la crianza de ganado, principalmente el ganado lanar, y el desaguadero, que hemos dicho pues que es el único efluente que va a tener el lago Titicaca, ¿ya? A ver, miren por acá. Por aquí tenemos algunas preguntas, ¿ya? Que vamos a contestar en función a lo que hemos estado, ¿no? Revisando hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, miren, estas son preguntas de nivel, ¿ya? Un poquito, digamos, avanzado, pero no se preocupen así, no hagan en la evaluación, ¿no? Para ustedes, pero sí me interesaría que lo puedan leer, ¿no? Y puedan tratar de desarrollar las preguntas al respecto para que tengan conocimiento de cómo, por ejemplo, se plantea una pregunta respecto al tema en exámenes de admisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Marcos, ¿ya? La primera pregunta dice lo siguiente, miren. Dice, los miembros de la Marina de Guerra del Perú, de parte de sus labores en el litoral del lago Titicaca, evidenciaron altos niveles de contaminación, ¿no? En la desembocadura de los ríos de esta vertiente. Ya les dije que el principal problema que tienen los ríos es el problema de contaminación, ¿no? Principalmente por minería. Dice, siendo él, ¿no? Ahí tengo que poner el nombre del río, donde se observó un cambio significativo del color de sus aguas debido a los relaves mineros que causan una modificación química y física. De las alternativas que me dan,
muchachos, uno de los ríos que yo podría decir ha sido víctima de problemas muy fuertes de contaminación habría de ser el río Ganges, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería aquí la C. La 2 dice, la región hidrográfica de Titicaca tiene por característica, excepto, a ver, ¿cuáles serían las características de la región hidrográfica de Titicaca? A ver, uno dice, representa el 4% del territorio peruano. Eso es correcto. Toda la superficie de la vertiente del Titicaca, ojo, no estoy hablando solo del agua, sino toda la superficie por donde corren los ríos de esta vertiente representan el 4% del territorio peruano. Profesor, entonces, ¿esa es la respuesta? No, no es la respuesta porque la pregunta me plantea lo siguiente. Dice, la región hidrográfica del Titicaca tiene por característica, luego dice coma, excepto, o sea, tengo que colocar como respuesta la que no corresponde, ¿no? A ver, aquí ya están dando sus respuestas, sus compañeritos, vamos a leerlo, ¿ya? A ver, vamos nuevamente a regresar a la pregunta, ¿no? Dice Fierro la B. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más puede dar respuesta a la segunda pregunta? A ver, la B dice, es parte, perdón, de una cuenca radial y endorreica. Sí es endorreica, muchachos. ¿Saben por qué? Porque recuerden ustedes que una cuenca endorreica está formada por un río cuyas aguas no salen del continente, ¿no es verdad? No salen al mar, sino terminan desplazándose sus aguas hacia un lago mayor, al interior del continente, ¿no? Por lo tanto, la B también es alternativa correcta. La C dice, forma en el Perú un área ganadera muy importante. Por supuesto, porque si yo hablo de la meseta del Collao, estoy hablando de la meseta más grande que tenemos en el Perú, ¿ya? Y también de gran altitud. Y en estas mesetas hay pastos naturales, ¿no? Por lo tanto, muchachos, pues la ganadería se desarrolla ahí. Tanto crianza de ganado ovino, es decir, las ovejas, como también de los auquenos, ¿no? Como el caso de la llama, de las vacas. La D dice, su principal colector presenta muchos efluentes, ¿ya? Y es íntegramente andino y mediterráneo. Sí, es un río íntegramente andino y mediterráneo, es cierto, ¿ya? En el caso de la E, eso también es correcto, pero aquí dice su principal colector. ¿Cuál sería su principal colector, chicos? Su principal colector sería el lago Titicaca, ¿no? ¿Será cierto que presenta muchos efluentes? Bueno, nosotros sabemos que presenta 25 afluentes, ¿no es verdad? 25 afluentes y tiene un solo efluente. Pregunta, ¿cuál es el nombre del único río efluente del lago Titicaca? Aguadero. Claro, correcto, ¿no? El nombre de ese único río efluente sería el río Desaguadero, que les dije que lleva las aguas del Titicaca hasta otro lago menor llamado el lago Popó, que se encuentra en territorio boliviano, ¿no? Por lo tanto, muy bien chicos, muy bien Chati, muy bien Custodio, la respuesta a la pregunta 2 vendría a ser la B, ¿ya? Y así, ¿no? Vamos a ir viendo algunas otras preguntas, ¿ya? Vamos aquí para ir ya terminando con la número 4. Dice, el papel termorregulador del lago Titicaca ha permitido que, a ver, ¿qué podríamos colocar aquí? ¿No? El papel termorregulador del lago Titicaca. ¿Qué ha permitido? Que la meseta del Collao sea la zona agrícola más importante del país, que en la Sierra Sur no haya sequías, que el altiplano peruano-boliviano sea la frontera más poblada, la minería sea la actividad económica más difundida en el área, las heladas sean más frecuentes en el altiplano. Ya. Miren, la meseta del Collao, en primer lugar, les dije, está, digamos, pues dominada por el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca se extiende por Perú y Bolivia, ¿no es así? Y les dije que tiene un papel termorregulador. ¿Qué significa eso? Que regula la temperatura ambiental, haciendo que el clima sea mucho más agradable, ¿no? Que sea mucho más llevadero. Entonces, si en un territorio hay un clima agradable, lógicamente eso que va a ocasionar que haya una alta concentración de población, ¿no es verdad? Entonces, la respuesta a lo que estamos leyendo por acá habría de ser cuál, ¿no? El altiplano, dice peruano-boliviano, sea la frontera más poblada. Si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con otros sectores cercanos, ¿no? Lo que vendría a ser Madre de Dios, ¿no? Lo que vendría a ser inclusive la zona de Chile, pues es aquí, en el sector del Titicaca, en donde vamos a encontrar una alta concentración de población ubicada a gran altitud, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto?
Entonces la respuesta ahí vendría a ser la B. Muy bien, chicos. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no?, algunas de las preguntas. Hay otras más que ustedes van a poder visualizar en el material y que sería bastante interesante, de verdad, que lo puedan trabajar. ¿Ok? Chicos, bien, chicos, vamos a ver un fragmento cortito nada más respecto de uno de los problemas principales que enfrentan los ríos en la región del altiplano. Ya hemos dicho que, si bien es cierto, en el Perú uno de los enormes problemas que arrastran los ríos de las diferentes regiones, pues es el problema, ¿no?, de la contaminación por minería sobre todo. De eso pues no se salvan los ríos que forman parte de la vertiente del Titicaca. Y vamos a hablar específicamente de lo que sería el río Ramis, ¿no?, que es considerado como uno de los ríos con altos niveles de contaminación, debido principalmente a lo que vendría a ser la actividad de la minería, ¿ya? Pero para ello vamos a ver un fragmento, pues, de un video grabado. Los relaves, muchachos, hace referencia a los desechos que botan los yacimientos mineros. Una de las cosas que se ha venido desarrollando desde hace años dentro del departamento de Puno es la explotación minera, principalmente la búsqueda de oro, pero la forma como se lleva a cabo dicha actividad es predominantemente ilegal. Entonces se utilizan mecanismos de explotación bastante agresivos para el suelo, que terminan afectando, ¿no?, a la flora, a la fauna que hay en el lugar, pero también que terminan liberando sus desechos hacia los ríos, como es el caso del río Rani, ocasionando pues un alto nivel de contaminación que afecta a los pobladores que se encuentran en el entorno, los cuales hace pues décadas atrás dependían de las aguas del río para poder alimentarse, como para poder practicar el cultivo de alguno de sus alimentos y también pues, ¿no?, la crianza de sus animalitos, pero lamentablemente pues hoy en día están muy afectados, ¿ya? Así que vamos a seguir viendo un poquito más. Estos pobladores se llaman Gaspar Mamani y Simón Díaz. Viven en el centro poblado de Progreso, en la provincia de Azángaro. En los últimos años han visto con impotencia cómo sus niveles de vida se han ido deteriorando producto de la contaminación minera practicada muchos kilómetros arriba. Aquí, en Ananea, distrito de la provincia de San Antonio de Putina, al norte de Puno. Hasta hace unos años, esta era una zona propicia para el pastoreo de miles de alpacas. Encontrar incluso especies protegidas tampoco era novedad. Hoy, la historia es distinta. Ahora la explotación minera ilegal ha hecho suyo de este espacio, contaminando letalmente sus aguas y su suelo. Este lugar se llama Chaquiminas, un asentamiento minero donde la extracción artesanal es algo así como un juego de niños. Imponentes cargadores frontales y retroexcavadoras lo hacen por doquier. Total, el combustible que ilegalmente entra por Bolivia no falta.
La saben hacer, sacándole la vuelta a las leyes y al Estado en sí. Nada de impuestos para el fisco. Aquí, vehículos sin placa de rodaje circulan libremente. Desde el año pasado, los mineros informales invadieron las zonas de Pampa Blanca y Chaquiminas. Ambas fueron concesiones de Centromin Perú S.A. Ahí donde el ojo humano no llega, los químicos sí lo hacen, pues no es novedad que se empleen todo tipo de elementos para aglutinar el precioso metal. El uso de mercurio, arsénico, cromo, así como de otros elementos es común. La cuenca del Ramis está cruzada por el río Crucero, Antauta, Azángaro o Ramis, cambia de nombre de acuerdo al lugar por el que pasa. Los distritos de la cuenca Ramis desde su origen en la laguna de Siriacunca, Ananea, hacia el lago Titicaca son Ananea, Crucero, San Antón, Azángaro, Calapuja, Achaya y Caminaca, todos afectados por los relaves mineros, relaves que indefectiblemente llegarán al Titicaca, contaminando su flora y fauna, y en donde ya se presentan químicos contaminantes. Bien, muchachos, vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Ya estamos nosotros viendo a través de este pequeño fragmento ¿no? de un video eh, que el gran problema que afrontan las regiones del sur del Perú tiene que ver con la práctica de actividades ilícitas, como es el caso de la minería ilegal, ¿no? Que no cumple con todos los requerimientos establecidos por las autoridades en nuestro país y que termina generando el uso de insumos que ocasionan pues altos niveles de contaminación, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de lo que sería el mercurio, el arsénico, ¿no? Entre otros minerales más, y que ¿no? han ido en los últimos años ocasionando problemas gravísimos para todos aquellos pobladores, a todas aquellas comunidades que se encuentran en el recorrido del curso del río Ramis, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos en esta partecita, muchachos, y vamos a seguir hablando pues más adelante respecto de lo que vendría a ser pues los ecosistemas en el Perú.